Seguimos acompañándolos en esta edición de Una de Cal y Una de Arena. Estos días, el veterano de Malvinas, Rubén Brodsky, el doctor Rubén Brodsky, nos enviaba eh, este artículo. El Museo Nacional del Ejército de Gran Bretaña ha hecho un listado de los que considera las 20 más grandes batallas que ha librado Gran Bretaña en toda su historia. Dentro de esta selección ha incluido la batalla de Pradera del Ganso, donde una pequeña fracción de tropas argentinas mantuvo 2 días a raya a fuerzas de élite del ejército inglés. Esto lo hicieron los despectivamente llamados chicos de la guerra. El imperio que más guerras imperiales libró en la historia de la humanidad reconoce que estos jóvenes soldados de los regimientos 12 y 25 presentaron tal resistencia como para considerar que Pradera del Ganso es una de las 20 grandes batallas en la historia de ese imperio. Y tenemos el gusto de recibir a Oscar Tevez, que escribió un libro, Malvinas, la batalla de Pradera del Ganso, donde hace una crónica minuciosa de uno de los principales enfrentamientos que tuvieron lugar en el año 1982 durante la guerra de Malvinas. Bienvenido, Oscar, un gusto recibirte. Buen día, Hugo, ¿qué tal? Bueno, como te decía, al llegar es la primera vez que visito este estudio y realmente está muy interesante. Bienvenido. Bueno, vos haces referencia en tu libro a esta batalla que se dio los días 27, 28 y 29 de mayo del 82. Tuviste 90 testimonios que están documentados en tu libro de oficiales, suboficiales y soldados argentinos residentes en 5 provincias, ¿no? Un enorme trabajo has hecho y queremos de alguna manera, en función de esto que nos acercaba Rubén, poner en valor lo que fue esa batalla y particularmente, como se los decía él, digamos, como se lo mencionan los chicos de la guerra, bueno, allí tuvieron un rol que es destacado, en este caso, por el ejército, por las fuerzas de Gran Bretaña, ¿no? Sí, es un artículo que ya tiene algunos años de aparición y si bien desconozco la entidad que ha elaborado ese listado de batallas históricas de los británicos, pienso que tiene un fundamento, ¿no? Y sí, yo me ocupé de historiar todo lo que aconteció en el Istmo de Darwin hace 43 años ya, y son un poco más de 90 testimonios, porque mi trabajo comenzó con una base muy importante de entrevistas, pero tendría que verificar el listado. Creo que son más de 120 entrevistados que estuvieron en esa zona de combate, desde soldados conscriptos hasta los 2 jefes que tuvo esa zona, uno de ejército y otro de fuerza aérea. Así que el panorama es muy completo desde todos los puntos de vista. Yo hice una reconstrucción de hechos y si bien la batalla duró esos 2 o 3 días hacia fines de mayo, todo eso comenzó a gestarse desde el día 4 de abril, cuando la fuerza argentina ocupó Pradera del Ganso. Es una serie sucesiva de hechos, ¿no? Tienen un comienzo, un desarrollo y un final. ¿Por qué pusiste foco en esa batalla? Porque en el año 2002, yo siempre fui un lector muy ávido de todo lo que era Malvinas. Creí descubrir un dato muy importante que tenía relación con la muerte del jefe del batallón de paracaidistas que atacaba el lugar. Durante 2 décadas habíamos tenido una versión argentina que no coincidía con la británica, y un día, releyendo un testimonio de un soldado argentino que había estado en esos combates, surgió el punto inicial de este trabajo de investigación. Ese soldado, con sus propias palabras, comentaba lo que había pasado en un momento del combate de la Loma de Darwin, que es uno de los puntos de esa zona. Y ese breve relato, que ocupa
3 o 4 líneas en un libro nuestro, hecho por periodistas, describía desde su punto de vista lo mismo que los británicos contaban desde el mismo año 82 acerca de la muerte del jefe de ese batallón. Y a partir de ahí fue toda una cadena de entrevistas que desembocaron en un libro que abarcaba todo lo que había sucedido ahí. Pero el punto de partida fue el haber descubierto desde el lado argentino quién había sido el autor de unos disparos que acabaron con ese jefe británico. ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar todos los testimonios hasta la publicación de tu libro? Desde el comienzo de la investigación hasta la primera edición fueron 4 años aproximadamente. Pero el trabajo tuvo varias ampliaciones porque yo considero que un trabajo de tipo histórico no se agota, sino que en la medida que surja nueva información, que surjan datos importantes a tener en cuenta, se pueden adicionar a una obra inicial, que es lo que yo hice. Entre la primera y la quinta edición del libro hay sucesivas ampliaciones. Bien. También nos enviaba el doctor Rubén Brodsky este otro artículo que dice: los ingleses opinan sobre el Regimiento de Infantería 25, creyeron que era una unidad de fuerzas especiales. En su posición en el aeropuerto, el teniente coronel Seineldin se entrevistó con el teniente coronel David, produciéndose un diálogo y donde precisamente consideraba que era una fuerza especial. ¿Vos tenés, digamos, en tu libro algún capítulo especial para el Regimiento 25 en sí? No un capítulo especial, sino que yo hablo de todos los que estuvieron en Pradera del Ganso, porque hubo personal del Regimiento 25, la masa del Regimiento de Infantería 12, hubo gente del Regimiento de Infantería 8, pero también hubo artillería antiaérea del Ejército y de la Fuerza Aérea, estuvo el escuadrón de aviones Pucará, había un escuadrón de helicópteros, hubo una batería de artillería de Ejército, o sea, hubo varias unidades que participaron de eso. Quizá durante mucho tiempo también el Regimiento 25 tuvo una mayor publicidad, un mayor protagonismo en la difusión de su historia, pero nada más que eso. Yo me ocupé también mucho del Regimiento 12 de Corrientes, que estaba ya olvidado, muy lejos, y sí, como en todo hecho, siempre hay acciones que se resaltan un poco más que otras, por distintas circunstancias. Sí, por distintas razones, y además sí. teniendo en cuenta que quien, digamos, conducía el Regimiento 25 era el coronel Seineldin, que tenía una personalidad, digamos, y una particular en materia de comunicar y de conducir ese regimiento. Exactamente, tiene mucho que ver con eso. El perfil de Seineldin fue muy distinto al perfil del teniente coronel Piaggi del Regimiento 12. Piaggi también, cuando el Regimiento 12 retornó al continente, el día 13 de junio, o sea, cuando en Malvinas todavía aún se luchaba, este regimiento cayó el 29 de mayo. Él y su segundo jefe fueron sacados del mando, se les inició juicio, quizá comparando con lo que sucedió después con otros jefes de otras unidades, no recibieron un trato distinto, quizá un trato más duro, más fuerte, y no pasó lo mismo con otros jefes de unidades que en la zona de Puerto Argentino quizá también tuvieron falencias en su accionar de tipo profesional, pero que no fueron llevados a esos extremos. Estos días precisamente, bueno, viendo información que hay mucha, digamos, a través de distintos documentales y demás, veía una entrevista con un militar inglés que decía que si la Argentina hubiese estado, digamos, combatiendo 2 semanas más, digamos, estaba la posibilidad concreta de que ganara la guerra. ¿Vos coincidís con esa mirada? Esto es digamos, un testimonio de un militar inglés, ¿no? Que decía que
que en 2 semanas más de conflicto la Argentina podría haber ganado esa guerra. Bueno, después de hechos como una guerra, comienzan a surgir mitos, historias bien intencionadas, otras no tanto. Sí, posiblemente vamos a hacer eso. Si el ejército británico hubiera tenido que estar 2 semanas más en el terreno, seguramente hubiera colapsado. Pero obviamente que eso no pasó porque tenía un oponente que se vio limitado en menor tiempo que él. O sea, ¿qué pudo haber pasado? Y no sé, lo que pasó es eso. Se ha dicho muchas veces también, muchos combatientes argentinos dicen, si hubiéramos aguantado 2 horas más, y no es así, ya en 2 horas... El poderío, no digamos, se... británico, digamos, en materia de armamento, digamos, estábamos en desventaja. En un montón de cosas, más allá de que hubo personal argentino que cumplió con el deber mucho más de lo esperado, fue eso, no hay que dudarlo, más allá de las tremendas limitaciones que Sí, hubo. claro. Pero no alcanzaba, es algo que uno mirándolo fríamente no hubiera podido suceder, hablando de las tropas de tierra. En cuanto al resto, y también a veces puede ser una cuestión de profesionalismo o de suerte o de lo que sea, quizás si hubieran explotado más bombas sobre los buques impactados, hubiera sido otro, pero no fue lo que pasó. También yo lo pongo a esto, las hipótesis que se tejen claro. después, es muy difícil. Yo soy un historiador aficionado, pero me tengo que ceñir a lo que pasó. No puedo concreto, decir, exacto. yo a veces pongo algún ejemplo, y lo voy a decir un ejemplo. En la batalla de Pradera del Ganso, las tropas argentinas resistieron prácticamente cerca de 2 días. ¿Cierto? Hubo combates muy duros de infantería, de gente que se tira tiros a muy corta distancia, se tiran granadas, se tiran cohetes. Pasó eso. Pero hubo un clima en esos días bastante difícil. Yo imagino que eso no hubiera sucedido en días en donde la aviación británica hubiera podido volar, porque ellos mandaban una serie de misiones sucesivas sobre las posiciones argentinas bombardeándolas y quizá no quedaba un argentino. Esa fue una circunstancia climatológica. Pero bueno, tampoco pasó eso. Uno puede imaginarse qué hubiera pasado, sí, pero no, lo que pasó es eso. Oscar, y ¿cómo ves vos, digamos, la valoración precisamente de nuestros veteranos, ¿no? Pasan los años, es como que la figura de todos ellos se va agigantando, digamos, se va tomando dimensión. ¿Vos crees que lo que en principio fue tratar de esconder, ¿no? Tristemente en aquel regreso del 82 de un gobierno militar que quería que, digamos, este fracaso de la guerra no sea visibilizado a la realidad que sucede ya más de 4 décadas después? ¿Vos crees que ahí el ciudadano argentino está haciendo la valoración de lo que nuestros soldados hicieron? Pienso que sí, al menos una parte de la sociedad, porque vamos a ser realistas, no toda la sociedad conoce lo que pasó en Malvinas. Pasaron 43 años. Un chico que tenía 8, 10 años en esa época debe tener algún recuerdo, pero yo creo que es prácticamente nulo. Y hoy es una persona que tiene 40 y pico de años, 50 años, y no vivió la guerra de Malvinas, no la vivió. Nosotros, bueno, tenemos una edad un poquito mayor. Yo tenía 18 años, era contemporáneo de los soldados que estuvieron Claro, ahí. claro. La mayoría fue con 19, 20 años. Y yo tengo los recuerdos muy frescos. Y sí, los veteranos en el retorno y los primeros años después del conflicto la pasaron mal. Porque no solo... De hecho, se dice que hay más soldados fallecidos luego como consecuencia de la guerra que la guerra misma, ¿no? ¿Es así ese dato? Sí, no lo sé, porque acá hoy te hablé de los mitos y a veces suceden cosas que se difunden que no son así, te lo puedo llegar a explicar. Pero bueno, los primeros años, no solo el gobierno militar de entonces, sino el gobierno de Alfonsín trató de negar
lo que sucedió en Malvinas, arrastrando a ese olvido a todos los que participaron, ¿cierto? Después con el gobierno de Menem, recuerdo que hubo un primer desfile de veteranos, un día 9 de julio, y a partir de ahí creo que comenzó, como se dice hoy, esa palabrita visibilizar, es la cuestión, y después sí hubo, comenzaron los mayores reconocimientos, y es por una cuestión de edad también, porque quizá cosas que a los 20 años no nos importaban, cuando uno tiene 40, Sí, claro, 50, tiene otra mirada. tenemos otra mirada, es natural eso. Y creo que hoy sí hay un reconocimiento bastante profundo de los veteranos de guerra. Aunque no se conozca lo que pasó en la gesta, pero el veterano yo creo que es valorado. Y nosotros en Coronel Suárez tuvimos la suerte de que nuestros veteranos, que son un puñadito, fueron reconocidos desde un principio. Vos tuviste oportunidad de acompañar a Héctor Sauer, a Rubén Robin y al doctor Rubén Brodsky a Malvinas. ¿Qué sintieron, qué sentiste al recorrer precisamente además los lugares donde se desarrolló la batalla de la que hace referencia a tu libro? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo en los 4 viajes que hice a Malvinas fui con veteranos de guerra. El primero de ellos fue con los veteranos de acá, de Coronel Suárez, y es indudablemente una de las emociones más grandes que uno puede tener en la vida, compartir con alguien que volvía al lugar en donde había sufrido mucho, donde había ejercido su labor, donde había hecho todo lo posible para que todo salga bien, volver después de tanto tiempo al pozo de zorro en donde habían estado, porque es lo que el veterano cuando va a Malvinas es lo que busca, claro. Es lo que quiere hallar, y son momentos de mucha emoción, y tuve la suerte de compartirlo con ellos y en cada viaje que hice posteriormente con otros veteranos. Son cosas muy lindas. Y para mí ir a Malvinas la primera vez fue como volver a un lugar que yo no conocía. Parece muy raro, ¿no? Pero yo había leído tanto, había visto tantos miles de fotografías, tenía tanta información que era como estar en un lugar que yo ya conocía y nunca había estado. Tenías información de cómo podía ser el lugar. Y recuerdo que la única sensación que en ese aspecto me llamó la atención eran las diferencias de altura. No las ubicaciones, porque tenía los mapas, los tengo aún en mi cabeza, de todo, pero estar allá y tener la sensación de alturas, eso fue lo que me llamó la atención. Malvinas, la batalla de Pradera del Ganso. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Oscar? Este libro se puede conseguir en varios lugares. Yo también dispongo de ejemplares para la venta. Bien. Fue la 5ª edición del año 2022, creo que es ya la definitiva, que fue hecha por la Fundación Soldados del Ejército Argentino en conjunto con Ediciones Argentinidad, que es la editorial que me ha publicado otras ediciones. Felicitaciones por el trabajo y el compromiso, Oscar. Bueno, muchas gracias, Hugo.